Hola a todos, soy el profesor Alfonso Buteler de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. La idea es acercarles algunas reflexiones sobre cuál es el régimen jurídico de tratamiento de la emergencia sanitaria en Argentina a partir de la aparición de la pandemia del coronavirus, como está ocurriendo en todo el mundo. Antes de analizar los diversos instrumentos jurídicos que se han ido utilizando, me parece importante contextualizar que el sistema jurídico argentino es un sistema que viene en emergencia hace más de 100 años. De hecho, difícilmente se puede superar la cantidad de sentencias de los tribunales y de la labor doctrinaria en materia de emergencia que tenemos en nuestro país, porque como les mencionaba recién, han sido numerosas las declaraciones de emergencia en nuestro país. En ese contexto, eh, en diciembre de 2019, el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, dictó la Ley 27.541, mediante la cual declaró la emergencia general, es decir, en materia económica, fiscal, sanitaria. Cuando hizo referencia a la emergencia sanitaria, no aludía al coronavirus, que allá por diciembre del 2019 era una cuestión, si se quiere, aventurada, dado que todavía no había casos en los países de Europa y ni menos aún en América. En ese contexto, cuando aparecen los primeros casos de coronavirus en Argentina, los primeros días de marzo del 2020, el gobierno nacional dicta un decreto de necesidad de urgencia eh, en donde alude a la ley 27.541, pero en vez de ampliar la emergencia que creo que podría haberse realizado, aunque con algunas críticas específicas, eh, decide ampliar la emergencia a lo dispuesto por el Congreso Nacional y hacer alusión a una serie de medidas en la cuestión de la emergencia sanitaria producida por el coronavirus. Ahí eh, yo hago el primer punto, si se quiere, para hacer un análisis constitucional de la situación. Es importante que ustedes tengan en cuenta que en Argentina, a diferencia de otros países, no tiene en la Constitución una regulación de la emergencia. Solamente autoriza, por ejemplo, en el artículo 4 a tomar empréstitos frente a situaciones de urgencia y tiene contemplada en el artículo 21 la figura de la declaración de estado de sitio, que puede ser asimilada a una situación de emergencia frente a supuesto de conmoción interior o ataque exterior. Eh, por otro lado, tiene regulado en el artículo 76 con la reforma 94 el Instituto de la Delegación Legislativa, que le permite al Congreso Nacional en dos materias, justamente en materia de emergencia y de administración, dictar una ley declarativa de emergencia y delegar al Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar durante un tiempo determinado y con las bases de delegación preestablecidas en la ley el dictado de decretos delegados que tienen rango legal. Entonces, consideramos nosotros que el primer reparo constitucional está en la utilización de un decreto de necesidad de urgencia y no de un reglamento delegado como debió hacerse en este caso. ¿Por qué? Porque los decretos de necesidad de urgencia eh, funcionan conforme el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, para aquellos casos en donde no se pueda seguir el trámite previsto para el dictado de las leyes. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el Congreso Nacional, frente a esta situación, quedó en un estado de hecho de inactividad cuando básicamente pudo declarar la emergencia sanitaria y delegarle al Poder Ejecutivo la regulación de la emergencia. Esto no ha ocurrido y me parece que puede ofrecer problemas para el gobierno cuando este tipo de instrumentos normativos sean analizados por los jueces. También les quería comentar que en ese decreto 260, que dijimos el que amplía la emergencia, se permite la adquisición de bienes, servicios y equipamiento por fuera o sin sujeción al régimen de contrataciones de la nación, ¿no? O sea, se crea como una especie de sistema paralelo en materia de contratación, lo que ya ha generado muchas críticas en los casos concretos por sospechas de corrupción
en tanto que la no sujeción a un régimen de contrataciones sobredimensiona las posibilidades del uso de la discrecionalidad al momento de contratar, con las consiguientes consecuencias jurídicas y políticas. Eh, También es importante destacar el decreto de necesidad de urgencia 297 del año 2020, que dispuso el aislamiento social y obligatorio, lo que conocemos vulgarmente como cuarentena. Allí se establecen varias cuestiones importantes. Primero, la prohibición de circulación a todas las personas, que deben quedarse en su lugar de residencia al momento en que se publicó en el boletín oficial ese decreto. Se declara esenciales ciertas actividades que después han sido aumentadas paulatinamente, pero de una manera bastante restrictiva, y también se establece una sanción que no queda claro si es de tipo penal o disciplinaria a quien viole la cuarentena. Incluso se está discutiendo en los distintos estamentos jurídicos qué ocurre con los vehículos mediante los cuales se comete la violación al aislamiento. Desde alguna perspectiva están señalando que esos bienes se están utilizando para cometer un delito y por ende van a ser decomisados, y en otros casos entienden que se trata solo de una infracción administrativa y que los vehículos van a ser restituidos. También quería mencionarles el decreto 298, mediante el cual se suspenden los plazos administrativos. Desde la disposición del aislamiento hasta este momento, todos los procedimientos administrativos tienen sus plazos suspensivos, lo que implica una parálisis total de la actividad de la administración pública, lo que me parece a mí al menos desproporcionado, en tanto hay muchas actividades que podrían seguir funcionando mediante el teletrabajo. Otro decreto de necesidad de urgencia que también debemos destacar es el 274, que prohíbe el ingreso al país para los residentes argentinos que están en el exterior. Eso después se ha ido ampliando mediante otros decretos de necesidad de urgencia, el 313, 331 y 365. El gobierno ha ido repatriando a los argentinos mediante vuelos especiales y se los somete directamente a cuarentena. También eso merece algunos reparos constitucionales, en tanto que nuestra ley fundamental permite el ingreso, el egreso del país sin ningún tipo de limitación, como también lo hacen algunos pactos internacionales de derechos humanos. Me parece que ese tipo de decisiones también pueden merecer un planteo de inconstitucionalidad por ser excesivamente desproporcionados. También es interesante destacar que mediante una decisión administrativa, la decisión administrativa son las resoluciones o actos administrativos que dispone el jefe de gabinete del ministro de la Nación, se ha dispuesto la cesión de todos los datos entre las diversas jurisdicciones, digamos, nacional y provinciales, las 24 provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también entre las diversas reparticiones públicas, como una manera de recopilar información a los efectos de enfrentar esta pandemia, lo que implica obviamente una liberación de datos en contra de la Ley de Protección de Datos Personales, pero se enfatiza en el deber de cumplir con la obligación que establece la ley de resguardar datos que pueden ser confidenciales o sensibles. También quería destacarles brevemente el dictado de varios decretos que disponen medidas económicas. Entre ellos podemos destacar la creación del ingreso familiar de emergencia para cierto sector que está en pobreza estructural. Recuerden que en Argentina tenemos cerca de un 30% de personas en estado de la pobreza. El decreto 311 dispone la abstención de corte de servicios básicos. Esto está dirigido a las empresas que prestan servicios públicos fundamentales. También se ha dispuesto la prohibición de cierre de cuentas bancarias por giros en descubiertos o cheques rechazados, la suspensión de ejecuciones hipotecarias y remates, la suspensión de pagos de alquileres y desalojos de inmuebles por falta de pago, y el gobierno nacional está exigiendo un certificado único habilitante para todas aquellas personas que se encuentran exceptuadas de la prohibición de circulación. Es decir, toda persona que
va a circular porque se encuentra exceptuado de la cuarentena, tiene que tramitar ante la Administración Pública Nacional un certificado único que funciona mediante el esquema de declaración jurada y debe ser exhibido a la policía o al ejército cuando se circula por la vía pública. Otro decreto que quería destacarles es un decreto de necesidad de urgencia que ha dispuesto la suspensión del pago de la deuda externa. Eh, Esto es materia del Congreso y se ha dispuesto mediante un decreto de necesidad de urgencia también de dudosa constitucionalidad. Como podrán advertir, son numerosos los instrumentos jurídicos que se han ido dictando. Hay muchos más, yo no he querido extenderme en el comentario, los pongo a disposición para aquel que los necesite, pero sí me parece que como reflexión final debemos destacar que la regulación de la emergencia se ha hecho de una manera apresurada, en algún sentido desordenada desde el punto de vista jurídico, y es clara la ausencia del Congreso en esta cuestión que no se encuentra justificada ni por razones constitucionales ni sanitarias. El Congreso puede sesionar sin ningún problema, resguardando las normas de distanciamiento social, y también podría utilizarse las plataformas tecnológicas para que se pueda sesionar. Esto no ha ocurrido y ha provocado un traspaso de poderes al Poder Ejecutivo claramente peligroso y que seguramente motivará luego ciertas declaraciones de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial. Bueno, esto es todo por ahora, son apreciaciones preliminares. Les agradezco mucho el tiempo en escuchar estas opiniones. Saludos para todos.